En esta clase vamos a hablar de vidrios y silicatos. Por vidrio entenderemos un material cerámico que se obtiene a partir de sustancias inorgánicas empleando altas temperaturas. Es así entonces que un vidrio puede clasificarse como el producto inorgánico de una fusión, producto que ha sido enfriado, hasta una condición rígida no cristalina. Cuando hablamos de antecedentes, podremos decir que los primeros vidrios datan de hace miles de años, de unos 7000 años más o menos, antes de Cristo. En todos los casos hablamos de vidrios cuya composición está basada fundamentalmente en sílice, donde la sílice obviamente viene representada por dióxido de silicio. Se obtienen por enfriamiento de un fundido. Veremos en la segunda parte de esta clase que el fundido como método de obtención de vidrios es un método que se utiliza actualmente en una gran extensión, y en todos los casos hablaremos de compuestos inorgánicos no metálicos. Analicemos con un poco más de detalle el proceso de formación de un vidrio, y en ese sentido tendremos que hablar del proceso de solidificación. Lo que estamos viendo en la diapositiva es un gráfico de cómo varía el volumen específico del sistema en función de la temperatura. Es interesante analizar o contrastar el proceso de solidificación en un sistema vítreo o que dará lugar a la formación de un vidrio respecto al sistema que da lugar a la formación de un cristal. Y diremos en primera instancia que en un vidrio el proceso de solidificación tiene características diferentes a las que están asociadas a la formación de un cristal. Es así que un líquido solidificará para formar un cristal en su punto de cristalización. El volumen específico, que es la magnitud que se sigue en este caso, de la fase en cuestión, va a disminuir significativamente por la formación del cristal o por la formación de esa fase condensada. Cuando hablamos de cristal, entonces hablaremos de un proceso que parte del punto A, llega a este punto, hay una contracción del volumen específico por la formación de la fase condensada hasta el punto B, y a partir de ahí, por enfriamiento del sistema, se sigue la línea C en términos de volumen específico en función de la temperatura. Cuando tenemos un vidrio, la situación es un poco diferente. Diremos entonces que un líquido solidificará para formar un vidrio cuando haya una disminución constante del volumen específico, lo que se adecua o lo que corresponde o responde a la variación en azul del volumen específico en función de T. Se dice que se observa una pseudo transición termodinámica de fase que corresponde en este caso al pasaje del punto A al punto D. Esto origina lo que se conoce como, o esto permite traer a colación lo que se conoce como temperatura de transición vítrea, que se denota con la letra T y el subíndice G. Es importante, o creo que oportuno por lo menos, recalcar o mencionar que la temperatura de transición vítrea corresponde solo a una transición del estado líquido, que es un sistema en equilibrio, al estado vítreo. Cuando hablamos de un sistema líquido, estado vítreo, no hablamos de un sistema que esté en equilibrio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el estado vítreo tiene asociado variables como el historial térmico que no permiten el establecimiento de un equilibrio. Diremos entonces que la transición del estado vítreo al estado líquido, por ejemplo, no permite determinar una temperatura de transición vítrea justamente por la presencia de estas variables que hacen al historial térmico y que puede variar dependiendo de, entre otras cosas, la velocidad de enfriamiento. La determinación de la magnitud de la temperatura de transición vítrea se puede hacer empleando métodos térmicos, algunos de los cuales vimos en el teórico anterior.
En estos casos, se puede seguir el cambio en una propiedad termodinámica como el volumen específico, el calor específico, por ejemplo, o entre otras. En esta figura estamos viendo el resultado de aplicar uno de esos métodos térmicos y hablamos del análisis térmico diferencial en particular, donde tenemos básicamente tres regiones. Una que corresponde al vidrio, una región de transición y una región que corresponde al líquido sobreenfriado. En términos de abscisa tenemos en primera instancia T sub G, donde T sub G es la temperatura de transición vitrea. Tenemos una T sub P que básicamente denota o indica la temperatura de mínimo de la curva de TA, y T sub E representa la temperatura a la cual finaliza la transición vitrea. A modo muy breve resumen, diremos que este método, análisis térmico diferencial en particular, permite la determinación real, digamos, o la determinación del valor real de T sub G para un sistema en cuestión. La magnitud de la temperatura de transición vitrea depende, entre otras cosas, de la velocidad de enfriamiento. Si se disminuye la velocidad a la cual se enfría un fundido, va a disminuir las características amorfas del estado vítreo. Está indicado en esta figura, en esta diapositiva, o por lo menos quiere indicarlo así, la parte de enfriamiento rápido y la parte de enfriamiento lento. A partir de la determinación de las temperaturas de transición vitrea, del enfriamiento rápido y del enfriamiento lento, se deja entrever, creo que claramente, lo que estábamos hablando respecto de la velocidad de enfriamiento y la dependencia de la temperatura de transición vitrea con esta variable. Entonces, antes de seguir, tiene que quedar claro que en estas curvas la temperatura de transición vitrea se determina como el corte de las tangentes a esta curva y a esta curva. En una situación hipotética de enfriamiento infinitamente lento, la temperatura se iría corriendo hacia valores menores respecto a estas, y el estado vítreo, entonces, en esta situación hipotética, tendería al estado cristalino ideal. ¿Ah? Estamos hablando de una situación hipotética en todos los casos. Para abordar con un poco más de detalle o íntimamente el proceso de formación de un sistema vítreo o de un vidrio, hay básicamente dos teorías. Una teoría denominada estructural o teorías estructurales, pues hay más de una, que básicamente tienden a responder esta pregunta: ¿qué hace que un material forme un vidrio? Por otra parte, se ha desarrollado una teoría cinética que busca responder esta otra pregunta: ¿cómo se hace para que un material forme un vidrio? Si apuntamos la atención a la primera teoría o a las teorías estructurales, mencionaremos tres entre tantos autores, pues son los más representativos, digamos, cuando uno aborda, por lo menos de un enfoque genérico, el tema vidrios y la teoría estructural detrás de este tema. Hablaremos de este autor, Goldschmidt, cuyos estudios permitieron derivar reglas empíricas para la formación de vidrios. Esto data de los años 20 más o menos. Análogamente a lo que se constata, a lo que se postula, digamos, respecto de la formación de cristales, este autor reconoció la importancia de la relación de los radios iónicos en un óxido metálico de tipo Rn o SUM, óxido metálico que será el generador del vidrio.
Goldschmidt propuso en su momento que la condición para la formación de vidrios venía dado por esta relación. El cociente de radios iónicos del catión y del anión tiene que estar comprendido entre estos dos valores de 0,2 y 0,4. En la medida que este cociente caiga en este intervalo de valores, el sistema estará en condiciones de formar un vidrio o de dar lugar a un vidrio. En segundo lugar, hablaremos de este autor, Zachariasen, cuyos trabajos datan de los años 30, hay posteriores, pero los primeros datan de esos años. Este autor propuso sus ideas respecto de la formación de vidrios en torno no de el cociente de radios iónicos, como en el caso anterior, sino de la conectividad. Y propuso una serie de reglas empíricas para óxidos que son las siguientes. El número de coordinación de los cationes debe ser pequeño, y hablamos de número de coordinación de 3 o 4. Algunos átomos de oxígeno de los óxidos componentes o que dan lugar al vidrio estarán unidos a un catión solamente. Los poliedros de oxígeno se van a conectar solo por sus vértices. Aquí hablamos de la disposición de los oxígenos que están coordinando a los cationes metálicos que dan lugar o que darán lugar al sistema vitrio o al vidrio. Cuando hablamos de un arreglo tridimensional o de redes 3D, este autor propuso que se deben compartir al menos 3 vértices de esos poliedros de oxígeno o de esos poliedros de coordinación. Stanworth, que es el tercer autor que traemos a colación, planteó reglas sobre la formación de vidrios teniendo en cuenta propiedades del catión. No habla de la relación catión-anión, no habla de conectividad, sí habla o apunta o apuntó la atención solamente a propiedades del catión. Es así entonces que él propuso que los criterios para la formación de vidrios son: la valencia del catión tiene que ser de 3 o mayor. La facilidad para formar vidrios aumentará para aquellos compuestos que contengan cationes pequeños. Por otra parte, la electronegatividad en la escala de Pauli debe caer en este intervalo de valores entre 1,5 y 2,1 preferentemente. No es excluyente, pero es un criterio de preferencia. Cuando apuntamos la atención a la teoría cinética, hablaremos de un enfoque tendiente a conocer la capacidad de formación de vidrios de una sustancia. Teniendo en cuenta esto, se pueden plantear una suerte de clasificación en sustancias que serán buenos formadores de vidrio, pobres formadores de vidrio y no formadores de vidrio. Vale la acotación que estamos viendo al pie de estos comentarios, que apunta o que enfoca la atención a que cualquier sustancia podrá formar un vidrio si es enfriada lo suficientemente rápido como para evitar la organización estructural que caracteriza a un cristal si la temperatura está por debajo del punto de congelamiento. Incluso el agua puede formar un vidrio si las condiciones de enfriamiento se ajustan a esto que estamos diciendo. Cualquier sustancia podrá formar un vidrio si el enfriamiento o si la sustancia se somete a un ciclo de enfriamiento suficientemente rápido como para evitar el ordenamiento estructural que caracteriza a un cristal. Entre otras cosas, la repetición tridimensional de una unidad a lo largo de toda la estructura. A modo de ejemplo, y estamos hablando de un cristal.
Los procesos que forman parte de esta base científica, que tiende a explicar la cristalización en líquidos aún enfriados, básicamente son dos. El proceso denominado de nucleación y el proceso conocido como crecimiento cristalino o de cristales. Cuando hablamos de nucleación, hablaremos de un proceso en donde un núcleo, que es el leitmotiv del proceso, representa el precursor de un cristal. Para que haya cristales, se requiere, primeramente, la formación de un número medible de núcleos. Tiene que haber un número suficientemente grande de núcleos para que la cristalización proceda o se detecte o se dé. La tasa de nucleación, la velocidad de nucleación, que se denota con la letra I, tiene una dependencia con la temperatura en forma de gaussiana, que es lo que estamos viendo en esta figura. Lo que estamos viendo básicamente es cómo cambia la tasa de nucleación en función de la temperatura. En estas curvas, usualmente se incluye una zona metaestable donde la cantidad de núcleos no es detectable, ¿sí? T sub m representa la temperatura del fundido y esta curva presenta un máximo o a una temperatura obviamente menor respecto de T sub m. Una vez que se han formado núcleos con el tamaño crítico o en la cantidad suficiente, puede ocurrir el crecimiento de un cristal por deposición de capas. Queda claro que la nucleación es un proceso que precede al crecimiento cristalino. Si no hay núcleos, no hay cristal. Si no hay núcleos en cantidad suficiente, no hay cristal. La velocidad de crecimiento cristalino, que se denota usualmente con la letra U, también tiene dependencia con la temperatura en una forma aproximadamente gaussiana. No es gaussiana, pero bueno, por lo menos quise indicarlo de esta manera. Como decíamos hace un momento, la nucleación es un proceso que precede el crecimiento cristalino, queda claro. Cuando uno compara estas dos curvas, la tasa de nucleación en función de T y la velocidad de crecimiento cristalino en función T, encuentra una zona de solapamiento. En general, que es lo que está, indicado aquí en la zona llena, digamos, o con rayitas o con líneas oblicuas, la extensión del traslape de estas dos curvas generalmente brinda la información de la capacidad que va a tener un líquido para formar un vidrio durante el enfriamiento. Cuanto mayor el traslape, mayor será la capacidad de un líquido de formar cristales. Cuanto menor sea el traslape, va a ser mayor la facilidad para formar vidrios. Antes de seguir, quiero que se entienda, que quede claro que esto es una aproximación o una primera aproximación a el estudio cinético de este sistema. Hay otras variables que pueden alterar sobre todo la relación entre el traslape mayor o menor con la mayor o menor facilidad de un líquido para formar vidrios. Pero bueno, en una primera aproximación lo que hemos dicho es válido. Para desarrollar un modelo cuantitativo que permita estudiar la cinética de cristalización, necesariamente se tiene que combinar la dependencia de I con T y la dependencia de U con T. O sea, necesariamente se tienen que combinar en una única curva la dependencia de la velocidad de nucleación con la temperatura, I versus T, y la velocidad de cristalización con la temperatura, o sea, de U con T. A partir de esa combinación surgen entonces curvas
que darán la información respecto del tiempo necesario para obtener una determinada fracción del volumen de cristalización. Esa fracción se denota con la letra X y corresponde a esta expresión en términos de fracción. Estas curvas, para las cuales contenían esta imagen que estamos viendo, es un ejemplo típico, se conocen como curvas TTT, o sea, tiempo, temperatura, transformación. Estas curvas son súper importantes, son muy importantes, es una herramienta de suma utilidad para determinar las condiciones ideales para la obtención de un vidrio a partir de un líquido. Usualmente, cuando se examinan los criterios para la formación de un vidrio se toma esta fracción como 10 a la menos 6. Dijimos hace un momento que una curva TTT típica responde a esta forma. A medida que nos acercamos a la temperatura de fusión, el tiempo necesario para obtener una fracción apreciable de cristales tiende a infinito. Básicamente ahí ni la velocidad de nucleación en función de T ni la velocidad de crecimiento en función de T representan una fuerza impulsora lo suficientemente grande y por lo tanto el tiempo requerido para la observación de cristales tiende a infinito. Cuando la temperatura es muy baja o cuando la temperatura del sistema es baja, y estamos en esta zona, por ejemplo, el tiempo también es alto debido básicamente a la baja movilidad de los componentes del sistema. En una situación intermedia encontraremos temperaturas de tipo T sub n, donde T sub n responde a la ordenada de este punto que se obtiene al cortar esta recta con la curva TTT. Esta curva implica partir de la temperatura de fusión, y cortar la abscisa. Las coordenadas de este punto de corte responden a una temperatura T sub n y a un tiempo T sub n. T sub n representa entonces, o por lo tanto, el tiempo mínimo requerido para obtener una fracción observable de cristales a partir del fundido. Si se trabaja entonces a tiempos menores respecto de T sub n, estaremos en condiciones de obtener un vidrio a partir del fundido. Dicho de otra manera, y ahí hacemos alusión a el argumento esencial de la teoría cinética con la que estamos trabajando, diremos que si la velocidad de enfriamiento, que básicamente es la variación de la temperatura en función del tiempo, es mayor respecto a o en comparación con la denominada velocidad de enfriamiento crítico, el líquido estará en condiciones de dar lugar a la formación de un vidrio. Dicho de otra manera, si la velocidad de enfriamiento, o sea, la variación de T respecto del tiempo, es más alta respecto a la pendiente de esta recta, el líquido estará en condiciones de formar un vidrio. La velocidad de enfriamiento crítico, que es el punto de referencia al que aludíamos recientemente, viene dado por esta relación. Vendrá dado por la diferencia de temperaturas entre el fundido y T sub n respecto a el tiempo T sub n. Curvas TTT, entonces, representan una herramienta muy útil, sumamente útil, para determinar o para elegir condiciones de enfriamiento que aseguren la formación de un vidrio a partir de un fundido. Los métodos térmicos, veíamos hace un momento, son útiles para determinar la magnitud de la temperatura de transición vítrea. También son útiles para determinar la temperatura óptima en la formación de un vidrio.
La curva mostrada representa un resultado típico al emplear un método térmico que puede ser TA o una calorimetría diferencial de barrido. Curva que muestra una serie de puntos salientes o destacables, que son los que se indican en esta figura típica. T sub G denota la temperatura de transición vítrea. T sub X representa la temperatura de la denominada fase exotérmica. T sub P establece la temperatura de máximo de esta curva del proceso exotérmico de la cristalización. Y T sub M, como hemos visto hasta aquí, a lo largo de esta presentación, representa la temperatura de fusión, fusión que va de la mano con un proceso endotérmico. Para determinar la temperatura óptima en la formación de un vidrio, tendremos que analizar la forma que adopta esta curva DTA o DSC para el sistema bajo estudio. Diremos que la temperatura óptima para la nucleación estará comprendido entre T sub G y T sub X, o sea, en esta zona o en este intervalo de temperaturas. Por otra parte, la temperatura óptima para el crecimiento de cristales va a estar comprendida entre T sub X y T sub P. Y hablamos de este intervalo de temperaturas entonces. Jugando, por decirlo de alguna manera, entre estos dos intervalos de temperatura, es que se puede encontrar para el sistema que se está estudiando la temperatura óptima que asegure la formación de vidrio y no la formación de un sistema cristalino. La viscosidad es otra propiedad que es importante analizar, por lo menos en líneas generales cuando uno habla de vidrios o sistemas vítreos. Cuando hablamos de viscosidad en estos sistemas, usualmente se apela a un sistema compuesto por un plano fijo, un plano B en esta figura, otro plano A paralelo al anterior, etiquetado como plano A, separados por un fluido de viscosidad nu a una distancia interplanar D. El desarrollo de la relación de viscosidad en función de los parámetros involucrados tiene en cuenta que el fluido en contacto con estos planos, como el plano es deslizante, tiene la misma velocidad que este, o sea que el fluido se mueve a la misma velocidad que se mueve el plano que se mueve. La fuerza aplicada al plano deslizante en Newton depende de la viscosidad, denominada viscosidad de corte, del área del plano que se trate, así como de la velocidad y de la distancia interplanar. Teniendo en cuenta esos parámetros, se puede llegar a esta formulación o esta relación para la viscosidad. Y cuando uno analiza la variación de la viscosidad en función de la temperatura, encuentra esta dependencia. Por más detalle pueden ir a la bibliografía recomendada, que hay una descripción bastante más detallada de lo que estamos haciendo aquí. La dependencia de la viscosidad con la temperatura para estos sistemas representa una de las características más importantes. El comportamiento de la viscosidad con la temperatura, sobre todo cuando enfriamos rápidamente el sistema, básicamente es la responsable de la formación del sistema vítreo. ¿Sí? Cuando uno en este tipo de curvas se mueve de mayores a menores temperaturas y va entonces desde la temperatura de fusión o de fundido a temperaturas menores, encuentra una variación de este tipo que da cuenta del aumento tan importante de la viscosidad para estos tipos de sistemas que darán lugar a la formación de una fase vítrea o de un vidrio en línea general.